Muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Espero que excelente. Hoy tenemos un estudio bíblico espectacular con el querido pastor Cristian de Metson. Y vamos a pasar un lindo momento, vamos a aprender del Señor con todos ustedes. Así que conéctese y comparte con todos sus familiares, con toda la gente que siempre están presentes con nosotros. Primeramente vamos a invitar a los hermanos, a los familiares, a toda esa gente que siempre están disfrutando con nosotros el estudio bíblico. Un saludo especial a todos ustedes, a toda esa gente que siempre están disfrutando la palabra del Señor con nosotros y que están compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bendiciones, que el Señor siempre está presente en su vida y que todo lo que usted desea, que sea en el nombre del Señor. Amén. Alístense, saque su Biblia, acomódese bien porque hoy vamos a estudiar y estaremos conectados con el Señor para poder compartir con todos ustedes. Un saludo especial para todos los bolivianos, para todos los cochabambinos, para todo el mundo entero. Sí, señores, conéctese, abre su Biblia, estudiaremos la palabra del Señor. Bien, bonne nuit à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole du Seigneur. Y estaremos conectados con todos ustedes, con toda esa persona que siempre, toutes ces personnes qui sont toujours présentes dans l'étude du Seigneur. Merci beaucoup à tous. Un saludo especial para Sicaso de Sicaso, Gisca Romeo, que está presente. Comparte, por favor. Y le voy a enseñar cómo hay que compartir una transmisión en vivo. Mire, ahorita estoy en vivo. Lo que usted tiene que hacer es ingresar aquí a compartir, enviar en todos sus grupos. Mire bien, ingresa aquí a compartir y mandes a todos los grupos que tienen, todos los grupos, para poder compartir y que tiene más alcance a toda la gente que van a disfrutar de la palabra del Señor. Es bastante fácil poder compartir. Gracias, muchísimas gracias. Y acomódense a disfrutar juntos con todos ustedes. Bendiciones. En poco tiempo le vamos a invitar el pastor Cristian, más conocido como Rey de Metson, para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Sí, señores, muchísimas gracias por la bendición que el Señor me está regalando. Muchísimas gracias por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Estamos muy agradecidos, la verdad. Aprovecharemos para escuchar esa linda canción que nos está enseñando. Se llama Alabanza. Ahí también aprovecharemos para mandar saludos. ¿Dónde está Cristina? Aquí estamos conectados. Estamos ya presentes para disfrutar de la palabra del Señor con todos ustedes. Conéctese, comparte, dejen su comentario y juntos disfrutaremos. Sí, señores. Bien. Aprovecharemos para cambiar el tema, porque el Señor es bueno y el tiempo del Señor es perfecto, mi gente. Perfecto. Es perfecto el tiempo del Señor. Yo sé que a veces pensamos que estamos ya en los últimos, porque no podemos realizar nuestros sueños, pero ahí es donde aparece la palabra del Señor, ahí es donde aparece la presencia del Señor y
recomienda lo que realmente necesitamos para poder estar con la paz del corazón. Sí, señores. Comparte, dejen su comentario, disfrute del estudio, porque juntos ustedes y nosotros que estamos vamos a poder disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos. Aprovecharemos para mandar saludo especial, sí, a toda esa gente que siempre están participando, siempre están compartiendo, siempre están presentes en todos los estudios que va realizando el pastor Redemerson, más conocido como Pastor Christian Chopin. Sí. Y la verdad, muy agradecido por poder compartir esa palabra con el pastor Redemerson. Sí, señores. Ahí tenemos conectado varias personas y yo creo que toda esa gente que siempre se están conectados con nosotros están muy agradecidos, están siempre más cerca de la palabra del Señor para poder compartir con otra persona, para poder darle más ánimo, para poder darle la esperanza y decir que sí es posible y que el día de mañana va a ser mejor que hoy. Seguro, más que seguro, mañana va a ser más bonito que hoy y yo les aseguro que el Señor es perfecto, el Señor es amor, el Señor es bendición, el Señor es sabiduría. Sí, señores. Conéctese, comparte la transmisión en vivo y disfrutaremos juntos. Sí, señores. Bendiciones. Si casó, pues está conectado. Tenemos varias personas que se están conectados con nosotros. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuestiones de segundo ya estaremos conectados con el pastor Redemerson para poder disfrutar el estudio de hoy. Bueno, el título del estudio de hoy nos enseña que hablaremos mucho más lo que es los niños y las canciones que están escuchando. La verdad, no tenemos el derecho de autor y estamos tocando esa canción para poder compartir con todos ustedes. Gracias, bendiciones. Cuestiones de segundo ya estaremos conectados con todos ustedes para poder disfrutar de la palabra del Señor. Sí, señores. ¿Dónde está Jocuale Raúl? Sí, Alex. Fesa. ¿Qué más? Tenemos mucha gente que siempre están participando. ¿Cómo se llama? Hasta olvidamos su nombre. Simone. Sí, Simone. Vamos a mandarle su nombre para que aparezcan todos. Sí, sí. Vamos a invitar también a mucha gente. Sí, señores. César siempre está conectado con nosotros para poder traducir el pastor Redemerson, y ese estudio bíblico es el único estudio que van a poder disfrutar en idioma francés, inglés, castellano, y ya vamos a incrementar también el idioma quechua, pastor, en quechua también, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que está reclamando que ellos están dejando a un lado el pastor Redemerson. Sí, sí, vamos a invitar a un hermano para que traduzca también quechua para poder compartir con toda la gente que tenemos que habla quechua y que sí van a disfrutar
de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es universal. En todos los idiomas puedes disfrutar la palabra del Señor. Sí, señores. Bien, conéctese, comparte, den su comentario, bien bonito, porque disfrutaremos juntos de la palabra del Señor. Bien, aquí estamos invitando a todo lo boliviano, sí, a todo boliviano, que estén presentes con nosotros para poder disfrutar ese estudio bíblico. Vamos. Cuestiones de según hoy estaremos conectados con el pastor para poder traducir lo que es el estudio de hoy. Sí, señores, gracias, estamos agradecidos, muy agradecidos con el Señor. Alex, ¿dónde está? Aquí está Alex. Invitaremos a todos. Aquí no vamos a discriminar a nadie, todos son invitados. Vous tous vous êtes invités. Entrez à la maison du Seigneur et installez-vous. También invitamos a Cólogo Davis. ¿Dónde está? Cólogo. Son mucha gente que siempre pudieron disfrutar la palabra del Señor con nosotros. También invitamos al pastor, ¿sí?, Joaquín Ardaya. Sí. Todos están invitados. Todos están invitados. Vamos etiquetando a toda la gente que siempre están presentes con nosotros, que están disfrutando la palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitir que estemos siempre conectados contigo. Gracias a todos ustedes que siempre están conectados para poder compartir la palabra del Señor y mucho más saber que hay un Dios y en cualquier momento podemos confiar, en cualquier momento podemos regalar nuestro tiempo para poder tener la sabiduría que necesitamos para estar con la paz del corazón y poder disfrutar la vida. Amén. Comparte mi gente. Comparte con todos sus grupos, comparte con todos sus familiares, con toda su gente. A ver, ¿qué tal me queda la camisa? Bien elegante, ¿no? Estamos bien. Comparte. Y mire que no le cuesta nada compartir. Es fácil. Es la cosa más fácil del mundo. Poder compartir una transmisión en vivo. Puedes compartir el número de veces que quieres. No te va a decir, no, ya has compartido, no tienes que compartir más. No. Puedes compartir más de 10 veces en el mismo Face. No te va a pedir un número limitado. No. Así que comparte. Y yo creo que recién les he enseñado cómo puede compartir una transmisión en vivo. Hay muchos de ustedes que no sabían. Mire, ahorita le voy a mostrar de nuevo. Aquí está el vivo. Lo que usted tiene que hacer es entrar aquí a compartir y le aparece varias opciones. Entra aquí donde dice compartir en grupos. Compartir en grupos. Y comparte en todos los grupos que le van a aparecer ahí. Sí, porque seguramente usted son parte de ese grupo. Comparte de todo ese grupo. Y luego, la verdad, lo que usted acaba de hacer es poder compartir la palabra que vamos a disfrutar ahorita con varias personas. Sí, porque la palabra del Señor no pide permiso para poder ingresar en su vida. La palabra del Señor aparece de repente y ya disfrutamos juntos. Sí, señores. Bendiciones.
para todos ustedes, bendiciones para todo lo boliviano, para todo el mundo entero, para mi familia, para su familia de ustedes, y disfrutaremos juntos, bien bonito, bien elegante. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es único. Tenemos varias personas a quien invitar en esta transmisión en vivo, porque hoy vamos a aprender más del Señor, hoy vamos a disfrutar de la palabra del Señor, hoy sí nos vamos a acercar más hacia el Señor para poder disfrutar lo que es el estudio bíblico y poder acercarnos más hacia el Señor. Sí, señores, comparte, comparte. Voy a seguir diciendo, comparte, comparte y disfrute. Lo más importante, compartir y disfrutar la palabra del Señor. Amén. Bien, en poco tiempo ya estaremos conectados con el pastor para poder iniciar con nuestro estudio bíblico. Sí, señores, en poco tiempo. Agradezco a todos los que están mandando corazones, a los que están mandando lo que es palabra de ánimo. José Luis Mamani Pérez, gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones, merci por trabajo. Amén. Agradecemos siempre a la gente que se están conectando, la verdad. Si es por primera vez, usted está en casa, y si ya siempre pudieron conectarse, igual comparte, disfrute al 100%. Muchas bendiciones. Sí, pastor, estamos conectados con todo Bolivia, estamos conectados con todos los cochabambinos, estamos conectados con todo el mundo entero para poder disfrutar de la enseñanza del Señor. Bendiciones. Muchas gracias, Señor. Eres perfecto, Señor. Eres único. Eres maravilloso. Tu sabiduría permite y poder tener más visión hacia lo que necesitamos, hacia los obstáculos que estamos pasando. Gracias, Señor, por todo lo que siempre hace por nosotros. Amén. Bendiciones. Gracias, Señor. Qué maravilla. Estamos agradecidos. Porque ustedes que están en vivo, en directo con nosotros, están disfrutando de esa alabanza que estamos compartiendo con ustedes. Sí, estamos compartiendo con ustedes que están ahí conectados, y gracias, muchas gracias, la verdad. A veces hay personas que están durando, hay personas que para poder conectarse y escuchar la palabra del Señor le cuesta. Es algo normal, es natural. Es como cuando recién está iniciando en lo que es un estudio. Entra tímido, entra con la duda, estás dudando si realmente me van a aceptar, si realmente me van a querer, y es complicado. Sí. Pero no es tan complicado, porque luego que ya se agarra el ritmo, bienvenido en la casa del Señor. Todos estamos en la misma altura, en el mismo nivel, y lo que queremos es acercarnos más hacia el Señor para poder estar con la paz del corazón y poder disfrutar. Sí. Aparte de disfrutar, compartir con mucha gente que está necesitando la palabra del Señor y poder acercarse más. Sí, señores. Yo me acuerdo, la verdad, no fue fácil, nada fácil, pero no fue imposible. Así me escapaba con Jonás,
Sí, me escapaba bastante. Hasta que me pude tragar el pescado. Y ahí yo pensé que ya iba a fallecer, pero no. Era una prueba. Sí, señores. Bien, estaremos en vivo y en directo con el querido pastor Christian Chogmi, más conocido como Emerson. Así que le presentamos el querido pastor. Pase, pastor, por favor. Gracias, mi querido hermano. Bienvenido. Los bolivianos Mamani. Sí, señor. Rob. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, buenas noches, mi querido hermano Mamani Pérez. ¿Cómo está tu familia? ¿Estaba bien? Espera, ¿está bien? ¿Sí? Gracias a Dios. Le deseamos mucho éxito el querido José Luis Mamani Pérez. Aleluya. Pronto. Espera que todo va bien en tu casa, en tu... ¡Oh, mi querido hermana! ¡Simone! Amén. Estaba esperando que ingresa pastor para ingresar Simone, ¿eh? Sí, eso es Simone. Aleluya. Amén. Aleluya, Simone, ¿cómo está? En 2 minutos va a pasar la palabra. Sí, un señor. poquito canta. Aleluya. Amén. ¿Cómo está Simone? ¿Todo bien? Amén. Amén. Ahí está Simone. Dice, buenas noches, pastor Cristian. Sí, señor. Aleluya. Invitamos muchas personas, por favor. Comparte, por favor. Gloria a Dios. Comparte. Ya puedo enseñarle cómo se puede compartir una transmisión en vivo, porque a veces tenemos ese problema. Hay mucha gente que no sabe, Aleluya, gloria a Dios. no sabe cómo compartir, y todos vamos aprendiendo todos los días, sí, vamos aprendiendo algo más. Y ¿Dónde está Feza? ¿Dónde está Raúl? Todos amigos de Santa Cruz, ¿dónde está hermana? Simone, invitar a toda la familia De Santa Cruz Abela. de Santa Cruz y de Bolivia. Sí. De Brasil también. Feza es, Simone es representante de Brasil en Bolivia. Sí. Sí. Invitar, vamos. Y el pastor está viajando el video. El video está dando la vuelta del mundo. Bendiciones. Amén. Amén. Esa dice, Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor, muy amable. Amén. Muy buenas noches, José Luis. Dice, buenas noches, José Luis, pastor. Amén. Gracias, José Luis. Bendiciones. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas. Mateo 11, versículo 28. Mira la carta de Mateo 11, versículo 28. Bueno, ¿Qué dice? disfrutaremos Mateo 11, versículo 28. Escuche atentamente, muchachos. Escuche bien. Disfrute. De tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Aleluya, gloria a Dios. Un sentido. Ahí se conectó Marco Enumba. Dios Amén. bendiga mucho, hermano. Amén. Bendiciones. Conéctese. Aleluya, gloria a Dios. Comparte. Gloria a Dios, con gloria a nosotros. Dios, gloria a Dios. Dice Que Dios Simone bendiga a Reyes, todos. Rob Cabarama está bien Santa. con esa polera, está como un gran pastor. Amén. Amén. Siempre me ha quedado bien bonito las camisas de pastor. Solo que no son los míos. Sí, no son los míos. Pero ahí vamos. Gracias. Comparte la transmisión. Yo disfrutaremos con todos ustedes. Ahí se conectó también Marco Enumba. Comparte. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Empezaremos en poco tiempo ya lo que es el estudio bíblico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Gloire à Dieu. Je suis content d'être là ce soir. Estoy alegre de estar ahí esta noche. Merci pour notre bien-aimé. Muchísimas gracias por Rob, que Dieu a permis qu'il soit à notre compagnie ce soir avec nous pour partager la parole en live. Amén. Amén, pastor, gracias.
Es gracias al Señor que estoy ahí presente. Et nous sommes seulement là comme les envoyés de Dieu. Et nous prions que vous soyez aussi connectés pour que cet enseignement soit une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Nosotros estamos ahí como enviados del Señor para que esa enseñanza sea una bendición en la vida de todos ustedes. Alléluia. Nous avons commencé une étude la semaine passée et nous allons passer à la seconde partie. Avant d'aller, nous allons prier ce soir. Hemos empezado con un estudio la semana pasada y hoy vamos a terminar ese estudio, pero antes haremos oraciones. Je vais inviter Simone de venir prier. Voy a invitar a Simone que venga a hacer la oración. De venir orar con nosotros, por favor. Sí. Conectados, Dios, para orar. Para hacer la oración con nosotros, por favor, Simone, contesta la llamada video. Allá. ¿Dónde está? Oh my God. Tienes problemas con tu conexión. ¿Por qué? Venga a orar por nosotros, Simone. Sí. Simone va a estar con nosotros para la oración de hoy. Ahorita todos van a participar a la elección. Sí. Estoy acá. Oh, Sí. ¿está en casa? Estoy en Hola, casa. pastor. Vamos a orar por nosotros. Simone, mi Amén, querida hermana Simone. pastor. ¿Cómo está, mi querida hermana? ¡Qué gusto, pastor! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Súper bien, pastor. Qué honor para mí estar en su transmisión. Feliz tú. Vamos a orar por nosotros. Ahorita por la estudio Vamos. público. Vamos a orar, hermana. Claro, Vamos. claro que sí, pastor. Amén. Ya, amén. Dios bueno, te damos gracias, Señor, te alabamos por este día. Tú eres un Dios grande, poderoso, amoroso, bondadoso. Gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de vivir, de escuchar de tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor. Y tenemos hambre, Dios, de tu palabra. Tenemos hambre, Señor, de conocerte más. Este momento, gracias Señor por la unión con los hermanos, gracias Señor por la alegría, Señor, por el gozo que está en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque tenemos un Dios maravilloso y poderoso. Aleluya. Así Dios bendice la vida del pastor Cristian, de su familia, Aleluya. guarda Dios. Señor en sus manos, Dios, que cada Aleluya. día Dios, Amén. Él sea luz en medio de las tinieblas, por donde pasa sus pies y por donde Aleluya. toca sus manos, Dios. Aleluya. Que las personas miren el brillo de Jesús a través de su vida, Dios. Y gracias te doy, Señor, por todas las cosas que el Señor nos regala todos los días. Bendice, Señor, la vida de Job, de su familia, de su hija. Y te Aleluya. alabamos siempre, Señor, con toda alegría y amor de nuestro corazón. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios bendiga mucho. Que Dios bendiga mucho. Amén, pastor. Que Dios bendiga a Simone. Gracias. Que Dios bendiga. Alléluia. Amén. Okay. So, merci pour cette message. Merci pour cette prière que notre sœur Simone nous a parvenu ce soir. Muchas gracias por esa oración que Simone pudo compartir con nosotros esta noche. Nous allons continuer dans l'encadrement. Comment les parents peuvent éduquer les enfants. Vamos a seguir en lo que es el encargamiento, cómo los papás pueden educar a sus hijos. Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Proverbio 22, versículo 6. Bien, saque su Biblia, por favor. Vamos a compartir todos juntos. Proverbio 22, versículo 6. Nos enseña la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se aleje de él. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire qu'il y a une voie que l'enfant doit suivre. Hay un camino que el niño tiene que seguir.
Aujourd'hui, tous les parents sont responsables de l'échec de leurs enfants. Hoy todos los padres son responsables de lo que está sucediendo a sus hijos. Avoir le bonheur d'être parent, c'est une grande grâce de Dieu puissant qui nous encadre, qui nous accorde. Tener la bondad del Señor es una gracia inmensa que siempre está con nosotros. Mais la bénédiction vient de l'engagement. Et c'est une obligation à nous de donner cela à nos enfants. La bendición del Señor viene de la fuerza que nosotros siempre le vamos a regalar a nuestros hijos. La vie de nos enfants n'est pas une fruit du hasard. La vida de un niño no es una vida de mal pensamiento Ou de la chance. Ce n'est pas une chance. ou de lo que es chance. Nous forgerons leur caractère par le style de vie que nous menons. Nosotros tenemos que siempre darle lo que ellos necesitan para estar con esa vida que ellos van a tener en su futuro. Un parent qui ne prie pas à la maison et un parent qui parle aux enfants mal, c'est comme ça, c'est une attitude que tu inculques dans la vie des enfants. Un padre que no hace oraciones en la casa, un padre que no está dando consejo a sus hijos, es así como empieza ya la educación de sus hijos. Chers parents, Padres, chers amis, la Bible nous affirme que la manière dont nous éduquons nos enfants, c'est la même manière qu'ils vont grandir. la Biblia nos dice la manera que nosotros educamos a nuestros hijos es de la misma manera que van a crecer. Pourquoi aujourd'hui, nous trouvons les enfants dans les rues? Nous trouvons des enfants sans un encadrement spirituel. ¿Por qué hoy encontramos niños en las calles? ¿Por qué encontramos niños sin educación? Parce que les enfants ont été mal conseillés. Porque los niños han sido mal aconsejados. Parce que les parents n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Porque los papás no tienen el temor del Señor en ellos. Ça ne nous étonne pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. No es sorprendente, no puede regalar lo que no tiene. Je vous en prie, à cette génération que nous sommes, et l'opportunité que Dieu nous a donnée, essayons de recevoir Christ, essayons de redonner cet enseignement que Christ nous a enseigné à d'autres personnes. Por favor, en todo lo que el Señor pudo regalarnos, nosotros siempre tenemos que tratar de regalar eso a otra persona que está necesitando. Avec la bénédiction vient avec notre responsabilité. La bendición del Señor viene con nuestra responsabilidad. Si peut-être tu n'es pas responsable dans tout ce que Dieu te donne, tes enfants ne seront jamais responsables. Si no eres responsable en todo lo que el Señor te regala, tus hijos no van a ser Il y a des responsables. parents qui parlent aux enfants mal. Hay padres que hablan a los hijos Il y a muy des mal. enfants qui s'éloignent de leurs enfants. Hay padres que se alejan de sus hijos. Regardons l'Église, qui est le corps de Christ aujourd'hui. Miramos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo hoy. Beaucoup des enfants sont à l'Église que les parents. Muchos niños están en las iglesias más que a los padres. Et vous êtes à la maison, vous êtes à un niveau de dire, vous êtes grand, vous êtes parent. Quelle éducation vous montrez aux enfants de les envoyer à l'Église et vous-même, vous ne partez pas à l'Église? Y los padres están en la casa y los niños están en las iglesias. ¿Qué educación los padres están regalando o entregando a los niños? C'est partout dans le monde entier. Les mêmes attitudes, les mêmes habitudes. Y está así en toda parte del mundo, la misma manera de poder dar la maleducación al niño. Mais il faut comprendre que la parole de Dieu nous parle dans Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit à vous, parents? Hay que entender que la palabra del Señor nos habla en Efesios, versículo 6. ¿Qué es lo que nos enseña? Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que la parole nous dit? Efesios 6, versículo 4. Vamos a leer, hermano. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vosotros hijos, sino creerlos en disciplinas y amonestación del Señor.
N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Trate siempre de recomendar a sus hijos siempre con la palabra del Señor. Mais si toi, tu ne suis pas la parole de Dieu, comment tu dois enseigner tes enfants? Pero si tú no escuchas la palabra del Señor, ¿cómo piensas enseñar a tus hijos la C'est palabra pour del Señor? cela que nous voyons que le taux de divorce est trop élevé. Por eso estamos viendo que el ritmo de divorcio está muy elevado. Nous devons bannir tout ce taux de divorce qui rend les enfants psychologiquement perdus. Tenemos que exterminar ese nivel de divorcio para que no puede estar con los niños con pensamiento bastante negativo y alejado del Señor. Au moment qu'un enfant ne vit pas avec son père et sa maman, il a un dégradement mental. En el momento que un niño no vive con su padre y su madre, tiene deficiencia negativa. Votre part, mes chers frères et sœurs, si vous connaissez les gens qui sont dans l'art de la colère parce qu'ils pensent toujours à ne pas vivre ensemble, à ne pas terminer la vie ensemble, là, ça veut dire qu'ils ont accepté que le diable vive parmi eux. Si usted conoce personas que no aceptaron vivir con la presencia del Señor, es porque ellos aceptaron vivir alejados del Señor. Voilà notre part en tant que parents. Élever nos enfants, corrigeons-le selon le Seigneur. Ahí está nuestra parte como padre, poder darle lo mejor a nuestros hijos y acercarle más hacia la palabra del Señor. Selon les principes de la parole. Con los principios de la palabra del Mais Señor. ce qui me rend tellement nerveux aux parents, si tu ne connais pas la parole, si tu n'étudies pas la parole, comment toi-même tu peux dire que tu vas enseigner la parole? Lo que más me molesta de algunos papás es que si no estudia el papá la palabra del Señor, si no se acerca más hacia el Señor, ¿cómo piensa enseñar a sus hijos la palabra del Señor? Parce que quoi? ¿Por qué? Nous manquons d'éducation. Porque no hace falta educación. La parole de Dieu dit, La palabra del Señor celui dice, qui manque d'éducation, celui qui manque de la sagesse, el que le hace falta qui la me le sabiduría, demande. preguntame. Je vous ai donné beaucoup d'exemples la semaine passée, Le he regalado muchos ejemplos la semana pasada, mais je veux que nous mûrissons. pero quiero que crecemos. Quand nous mûrissons, nous deviendrons des gens différents. Cuando maduramos, somos personas diferentes. La Bible dit que quoi? La Biblia dice, La Bible a parlé d'une femme vertueuse. la Biblia habla de una mujer virtuosa. En Proverbe 31. En Proverbio 31. Une femme vertueuse est celle-là qui applaudit à la porte de sa maison. Una mujer virtuosa es esa mujer que aplaude en la puerta de su Une casa. femme vertueuse est celle-là qui garde tous les secrets de sa maison. Una mujer virtuosa es esa mujer que guarda todos los secretos de su casa. Mais toi aussi, l'homme, tu dois aussi être là pour la soutenir. Pero tú, hombre, tú tienes que estar ahí para alentarle y darle más. J'ai donné un secret d'un couple un jour dans l'ensemble. He regalado el secreto de una pareja un día. Si tu veux aimer tes enfants, Si quieres querer a tus hijos, si tu veux que tes enfants t'aiment tellement, si quieres que tus hijos te quieren y te aman, il faut aimer les bastante, mamans. tienes que alojar a su mamá. Quand tu aimes les mamans de tes enfants, Cuando quieres a la mamá de tus hijos, tes enfants vont t'aimer. tus hijos siempre te van a Il y aura amar. un père général dans la maison. Siempre va a haber un padre alegre en la casa. Notre tâche, notre devoir, c'est d'enseigner nos enfants. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos. L'éducation physique est très bien. La educación física es muy bien. C'est le préliminaire. Lui montrer comment se brosser, se laver et faire du tout avec en tant que lui-même. Es el inicio de la educación, cómo mostrar a sus hijos, cómo cepillarse, cómo poder ducharse solo. Mais l'éducation spirituelle est la meilleure. Pero la educación espiritual es la mejor. Encadre tes enfants à la maison à chaque soir, priez ensemble. Acercar a tus hijos en la casa y cada noche hagan oraciones juntos. Partagez ensemble. Comparte juntos. Ne laissez pas vos enfants vivre loin de vous.
No deje sus hijos vivir lejos sauf de en cas de ustedes. travaux et en cas de l'insécurité là où vous vous trouvez. Solo en caso de trabajo o en caso del lugar donde están Le viviendo. Seigneur nous aime, nous a aimés, il nous a donné ce pouvoir El dès nos Señor, enfances. el Señor nos ha querido, el Señor nos ha regalado ese poder y poder estar siempre con nuestros hijos y darle el cariño que Nous se merece. sommes la lumière du monde, comme il le dit. Nosotros somos la luz del mundo Et les gens vont voir l'exemple sur nous pour vivre. y la gente tiene que ver el ejemplo en nosotros para vivir. Quels sont les styles, les méthodes que nous pouvons mettre dans la base pour encadrer nos enfants? ¿Cuáles son las métodos que nosotros tenemos que adaptar para poder darle lo mejor a nuestros hijos? Deutéronome 6, nous allons lire le verset 6 à 7. Iremos a Deuteronomio 6 a 7. Aleluya. Deuteronomio 6, versículo 7. De 6 à 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y a él acostarte y cuando te levantas. Voilà les commandements, les instructions que Dieu avait données à Moïse de dire aux enfants d'Israël. Son las recomendaciones que el Señor le regaló a Moisés para que pueda dar al mundo. Voici ces commandements. Esos son los comandamientos. Je te donne aujourd'hui. Yo te doy hoy. Faire-le dans ton cœur. Sérale en tu corazón. Je vous parle, vous qui me suivez et même vous qui allez nous suivre après. Yo le hablo a usted que nos está escuchando y los que nos van a escuchar después. Il faut inculquer dans la vie de vos enfants, que mettez ça dans la vie de vos enfants. Siempre tienen que estar inculcando esa palabra en la vida de sus hijos. Quand tu pars en voyage, Cuando vas de viaje, quand tu dors, cuando estás quand durmiendo, tu te lèves, cuando te levantas, que cette parole-là soit là. que esa palabra siempre está Nous presente. sommes dans une génération paresseuse. Estamos en una generación floja. Parce que beaucoup de parents n'ont pas de Bible. Porque muchos padres no tienen Biblia. Et même s'ils en ont, ils le mettent à l'achat de leurs enfants. Même eux, ils ne le lisent pas. Y si ellos tienen, no le están poniendo a la disponibilidad de sus hijos. Ne cherchez pas Dieu seulement quand tu es dans les problèmes ou quand tu es dans les douleurs. No busque al Señor solo cuando estás en momentos difíciles. Je vous en prie. Por favor, Fais ta vie, fais ta maison une maison de prière. haz de tu casa una casa de oración. Fais de ta famille une famille de Dieu. Haz de tu familia una familia de Dios. Fais de ta famille ceux-là qui ont soif de la parole. Haz de tu familia esa familia que tiene hambre de la palabra del Señor. Arrêtons de nous distraire dans des choses qui ne nous apportent pas un gain. Dejamos de distraernos en cosas que no nos van a aportar en nada. Éduquons, commençons par leur montrer l'exemple. Empezamos a mostrar a nuestros hijos el ejemplo. Si peut-être toi tu tapes sur ta femme chaque fois, Si, por ejemplo, tú estás pegando a tu mujer tu cada parles vez à ta femme mal, y hablas a tu mujer mal, les enfants vont voir. los niños van a ver y van a escuchar. Tout ce que tu fais à la maison, l'enfant voit, il écrit ça. Todo lo que hace en la casa, el niño ve. Et rappelez-vous, les enfants n'oublient pas vite, hein, Y acuérdese bien los parce niños, qu'ils no ont les olviden mémoires rápido, tellement frais. porque tienen memoria bastante. Je vous fresca. parle d'un petit exemple de ma part. Le hablo un pequeño ejemplo de mi Quand padre. je voyais mon père prêcher l'évangile, Cuando yo miraba a mi papá hablar de la palabra del Señor, chaque fois qu'il n'était pas à la maison, cada vez cuando no estaba en la casa, j'avais rassemblé mes frères, acercaba a mis hermanos je les enseignais la parole. y yo les enseñaba la Je palabra leur del dis, ouvre Señor. cette parole. Y yo les decía, Fais "Abre esta ceci. palabra". Ça dit, je m'éduquais seul sans savoir ce que je devais devenir demain. Y yo me estaba educando solo sin saber lo que el día de mañana iba a... Pourquoi je faisais cela? ¿Por qué hacía esto? Parce que je voyais faire mon père. Porque yo veía a mi papá hacer lo mismo. Quand je vois mon père prier, Cuando yo veía a mi papá je hacer vois sa oración, position.
Yo miraba su J'écoute ce qu'il est en comportamiento, train de dire escuchaba lo que et je decía commence à le répéter. y yo empezaba a repetir lo mismo. Imiter n'est pas mal, Copiar no es malo, mais c'est imiter dans le bon sens. pero es copiar en el sentido bueno. Mais aujourd'hui, le monde est tellement pourri Pero hoy el mundo está fregado que nous ne connaissons pas ce que nous devons copier et ce que nous ne devons pas copier. hasta que no sabemos realmente lo que tenemos que copiar y lo que no hay que copiar. Je vous exhorte encore, frères et sœurs. Y le pido, por favor, hermano y La hermana, bonne charité commence par soi-même. la mejor manera de ofrecer a alguien, algo a alguien empieza por sí mismo. Dans le livre de 2 Timothée, En el libro de 2 Timoteo, la Bible dit, la Biblia si dice, tu ne peux pas prendre soin de ta maison, si no puede tomar tu cuerpo primeramente o tu casa, tu ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu. no puede tomar la casa del Señor. Quelle est la chose la plus difficile pour toi d'encadrer tes enfants? ¿Cuál es la cosa más difícil de poder encargar a tus Quelle hijos? est la chose difficile de programmer ta part, de prêcher la parole de Dieu? ¿Cuál es la cosa más difícil de poder programar la palabra del Señor y compartir con mucha gente? Je vous en prie, mes chers frères. Le pido a mis hermanos, Lisons Proverbe 29, verset 15. vamos a leer Proverbio 29, versículo 15. Je vous en prie. Sí, señores, abre su Biblia. Que Dieu vous bénisse, Valéria. Amén. Buenas noches, Valeria. Bienvenido. Proverbio 29, versículo 15. Gloire à Dieu. Vamos, hermano. Amén. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, a ver, gozará a su madre. Gloire à Dieu. Amén. Ici, ça nous donne la manière et la méthode que nous devons corriger nos enfants. Aquí nos da la manera que tenemos que corregir a Quand nuestros hijos. la Bible parle de la verge, Cuando la Biblia habla de la vez, nous avons la verge de différentes manières. tenemos la vez de diferentes maneras. Ce ne veut pas que tu dois prendre une chicotte pour chicoter ton enfant. No significa que tienes que agarrar un chicote y chicotear a tus hijos. Nous avons les manières pour punir nos enfants. Tenemos nuestra manera de Tu peux castigar mettre a un nuestros enfant en hijos. genoux. Puede colocar un niño de rodilla, Tu peux le mettre peut-être dans un parc. puede colocarle el Tu niño peux a le un punir costado, dans diverses manières, mais avec amour. puede castigarle de diferentes maneras, pero con amor. Vous savez, l'enfant oublie tout tellement vite. Lorsque peut-être vous le faites rire et vous l'amenez à comprendre qu'il a fait quelque chose de mal. Usted sabe que el niño olvida rápido cuando le hace reír y le hace disfrutar Ce qui m'énerve, lo que me ce molesta. sont ceux-là qui se tiennent pour parler et pourtant qu'eux-mêmes ne prennent pas de correction. Son esas personas que se queda hablando, pero ellos no copian lo que es necesario. Le fait que tu as des enfants, El efecto de tener hijos, le fait que tu as des moyens, el efecto de tener mucha plata, ça ne te met pas au-dessus de l'humanité. no te acomoda encima de la humanidad. Tu dois descendre. Tienes que Tu bajar, dois avoir un cœur tienes que tener un corazón humble. humilde, Tu dois être humble envers tout le monde. tienes que ser humilde adelante de todo el mundo. Je vous en prie. Por favor, Quelle est la chose la plus difficile à entendre dans ça? ¿qué es la cosa más difícil de entender en lo que estamos Pourquoi haciendo? nous vivions la violence envers nos enfants? ¿Por qué usamos la violencia a nuestros hijos? Pourquoi nous vivions la violence à nos bien-aimés que nous avons décidé et dit que nous l'aimons? ¿Por qué usamos la violencia a nuestros seres queridos que hemos decidido que le vamos a Chers querer? parents, ce message est à vous. Queridos padres, ese mensaje es para ustedes. Ne venez pas vous cacher. Ne vous voilez pas les yeux. No venga a esconderse, no venga a taparse los ojos. Vous connaissez Usted sabe ce que ne va pas dans votre maison. lo que no está sucediendo bien en Vous su casa. connaissez Usted sabe, la porte que nous avons ouverte et que le diable est entré. usted sabe la puerta que abrieron y que permitieron entrar el La diablo. Bible parle dans Éphésiens 4, 27. La Biblia habla en Efesios 4, 27. Ne donnez pas assez au diable. No le da acceso al diablo. La Bible parle dans le livre de Jacques 4, La Biblia habla en el libro de Jacques 4, Santiago, Santiago 1, verset 4, verset 1. 4, versículo 1. D'où viennent les querelles parmi ¿De vous? dónde viene la polémica
entre nosotros, parce que nous voulons c'est les passions de la vie. porque nosotros queremos la pasión de la vida. Nous voulons tout avoir, Queremos obtener todo. mais pour que ça nous sert à rien. Y para que todo lo que queremos obtener no nos sirve para nada. J'ai déjà un ami. Yo decía a S'il y un a une amigo, méthode que je peux venir sur ma page Facebook, prêcher la parole, sans que mon image ne sorte, je le préfère. yo decía a un amigo, si hay una manera de poder hacer la oración en mi Facebook sin que mi cara aparece, lo haría con mucho gusto. Parce que faut montrer, je ne suis pas là. Porque mostrarse no le gusta mucho, Mais je veux montrer celui qui est en moi. pero quiero mostrar lo que está en mí. Je veux montrer celui qui est en moi. Quiero mostrar lo que está en mí. Beaucoup de gens devaient être à ce message. Muchas personas deberían estar conectadas en ese On ne sait mensaje. pas les handicaps. No sabemos lo que puede Mais nous suceder, prions qu'ils vont écouter ce message. pero hacemos la oración que ellos puedan escuchar Ils ese vont mensaje encadrer les enfants. y que tenga la Ils vont posibilidad de rassembler les enfants. aceptar a los hijos. Même ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Aunque no tiene hijos, Ils vont se réunir encore fortes comme un couple van a estar fuertes como una pareja pour planifier pour leur avenir. para poder planificar en su Pour planifier futuro, comment ils vont éduquer les enfants. para planificar cómo van a educar a sus Ceux-là, hijos. vous avez de la chance Ustedes tienen mucha parce que bendición vos enfants vont grandir en Christ. porque sus hijos van a crecer Parce en que el vos Cristo, enfants auront des enseignements bases spirituelles. porque sus hijos van a tener enseñanza espiritual. Combien de gens prêchent cette parole? ¿Cuántas personas están disfrutando de esa palabra? Combien de personnes enseignent ces paroles? ¿Cuántas personas están enseñando esa palabra? Combien de gens sont courageux de se tenir pour dire je ne buvrai plus l'alcool, je ne prendrai plus de la drogue, je ne fumerai plus. ¿Cuántas personas tienen el coraje de decir ya no voy a tomar, ya no voy a usar alcohol y voy a estar con la palabra? Je ne serai plus dans la fornication. Ya no voy a estar en la Je ne serai plus dans l'adultère. ya no voy a estar en la adulterio, Parce que je veux avoir une base d'exemple. porque quiero tener una base de ejemplo. Voilà tout ce qui tue une famille. Eso es todo lo que L'alcool. mata a una familia. El alcohol, La cigarette, el la cigarro, fornication, la l'adultère fornicación, el et adulterio tout ce qui nous entoure y todo lo que nos está alrededor de nosotros et qui ne nous aide pas spirituellement. y que realmente no nos está ayudando. Si vous avez des amis, espiritualmente. Si usted tiene que dans amigos, votre moment de dialogue, si tiene amigos que en su momento de charla, vous ne pouvez pas parler de Dieu pour 2 minutes. ustedes no pueden hablar del Señor por 2 minutos. Vous ne pouvez pas parler de Dieu pour 5 minutes. No puede hablar del Señor por 5 Il minutos. faut considérer cet ami-là comme un distracteur. Tienen que considerar a ese amigo como un distraidor Parce qu'il ne t'aide à rien. porque no te está ayudando en nada. Ce qui est avec l'atmosphère que le monde va maintenant, Con la atmósfera que el mundo está viviendo ce que nous actualmente, avons besoin, lo que necesitamos c'est l'Esprit de Dieu. es el Espíritu C'est del l'éducation Señor, spirituelle. es la educación C'est espiritual, l'encadrement spirituel es el encargamiento pour arriver en espiritual avant. para poder llegar adelante. Avant de terminer mon message ce soir, Antes de terminar el mensaje esta noche, je veux d'abord remercier Dieu pour ta vie comme tu as vu Mars. quiero agradecer al Señor por tu vida, por haber visto el mes de marzo. Peut-être tu ne connais pas ce qu'on parle du mois de mars. Yo creo que tal vez no sabe lo que se habla del mes de marzo. Quand tu es en mars, ça veut dire marcher. El mes de marzo, la definición significa caminar. Ça veut dire qu'il faut aller en avant. Significa que tiene que ir hacia adelante. Et je prie et je déclare dans ta vie Que yo hago oraciones y declaro que toute chose dans ta vie en ce mois de mars va aller en avant. que todas cosas que vas a pretender en ese mes de marzo vaya adelante. Peu importe les difficultés que tu traverses, No importa la dificultad que vas a il atravesar, faut avoir la crainte de Dieu. tienes que tener el temor de Dios. Et Dieu va t'encadrer. Y el Señor Et Dieu va te soutenir te va a dar la paz del corazón y te va a sostener pour aller en avant. para poder ir Ce mois de adelante. mars, ça sera un mois merveilleux pour toi. Este mes de marzo va a ser un mes maravilloso para ustedes. Et rien ne doit te toucher.
y nada va a poder L'Esprit de tocarte. Dieu sera dans ta vie et ta famille, El Espíritu del Señor va a estar en tu vida y en tu familia et dans ta vie de tes enfants. y en la vida de tus hijos. Alléluia, gloire à Dieu. Aleluya, gloria a Si Dios. vous avez peut-être les handicaps dans tout ce que nous avons pu parler ce soir, Si usted tiene preocupación de todo lo que podemos hablar si hoy, vous avez peut-être fait l'erreur dans l'encadrement de vos enfants, si ustedes cometieron el error en lo que es il ne se la fait pas tard de vous racheter, nunca es tarde para poder, parce que l'Éternel est là, porque el parce Señor que está Dieu ahí, est là. porque Dios Il est está le ahí. médiateur de notre vie. Dios es el mediador Il de est le nuestra guide vida, de notre vie. es el guía de nuestra vida. Matthieu 11, verset 28, que nous avons écouté la chanson tout à l'heure, Mateo 11, versículo 28 que hemos escuchado la qu'est-ce que canción. la parole a dit? ¿Qué dice la palabra Vous del tous qui Señor? êtes chargés de lourdes Todos fardeaux, ustedes que están cargados de preocupaciones, venez à moi. venga Je hacia vous mí donnerai du repos. y le voy a regalar Je la vais paz. arranger vos problèmes. Voy a arreglar sus problemas. Viens à Dieu ce soir. Ven a Dios esa Peu noche. importe ce qui te trouve. No importa lo que te está Je molestando. vous remercie, mes chers frères, Le agradezco, mis hermanos y mis tous ceux-là qui ont hermanas, écouté la parole. por todos los que se Et conectaron que hoy. Dieu vous bénisse Y davantage. que Dios les bendiga siempre. Alléluia. Si Aleluya. vous avez des préoccupations, Si ustedes tienen preocupaciones, ne manquez pas par nous envoyer. no se preocupe, mande sus Si preocupaciones. vous avez des questions que vous ne comprenez pas, que ce soit biblique, que ce soit des problèmes personnels que vous avez besoin de conseils, ne manquez pas pour nous Si écrire. tienes cuestiones o alguna recomendación que sea bíblico, deje su comentario. Et vendredi, Y viernes nous aurons la nuit de prière. vamos a tener la noche de oración. Parce que chaque premier vendredi, Porque cada primero viernes nous le prenons pour prier et remercier Dieu pour le mois. nosotros tomamos eso para hacer oraciones y agradecer Aujourd'hui, el mes. c'est l'anniversaire de l'un de notre papa dans le Seigneur, Hoy es el aniversario de uno de nuestros padres en el Señor, Pasteur I.E. Adébouye, Pastor I.E. Adeboye, le surintendant de l'église chrétienne de Racheté de Dieu. el superintendente de la iglesia cristiano Rédimé de Dieu. Redimir de Dios. Il a 79 ans aujourd'hui. Tiene 79 años hoy. Et nous prions que la grâce que Dieu a donnée dans sa vie, et nous le donnons aussi. Y hacemos oración que las gracias que el Señor pudo darle en su vida nos regala igualito. Et ainsi dans votre vie aussi. Y igual en su vida de ustedes. Que Dieu vous bénisse. Que Dios le bendiga a todos. Que Dieu te bénisse, Simonet, pour d'être là et d'être attention à cet enseignement ce soir. Que Dieu te bénisse tout davantage. Que Dios te bendiga, Simone, por estar presente con nosotros y que siempre está con tu vida. Merci pour la prière d'ouverture que tu nous as faite ce soir. Et je suis vraiment content. Gracias por la oración. Je suis désolé si j'étais pris par surprise. Voilà, c'est comme ça que je suis c'est comme ça mes attitudes. Me disculpo si te tomo por sorpresa por la oración de inicio. Así es como siempre me gusta iniciar. Quand quelqu'un me dit qu'il est un enfant de Dieu, Cuando alguien me dice que es hijo del Señor, à chaque moment, je peux l'inviter sur la toile. a cualquier momento puedo invitarle para compartir la palabra. Un jour, je peux t'inviter aussi de venir partager avec nous la parole de Dieu, enseigner. Un día te puedo invitar, o te voy a invitar también para que puedas compartir la palabra del Señor con nosotros y enseñar. Et que Dieu te bénisse davantage. Que Dios te bendiga siempre. Et surtout à mon frère bien-aimé, Y a mi hermano querido, tu as surpris le monde aujourd'hui. el mundo se quedó sorprendido. Parce que dès que la page est ouverte, c'est toi qu'on a vu. Cuando se abrió la transmisión en vivo, el primero que apareció era yo. Et merci pour la coordination que tu as fait ce soir. Y muchas gracias por coordinar esa noche. Et que Dieu te bénisse davantage. Y que Dios te bendiga siempre. Bon, je vais te laisser terminer ce que tu as commencé. Sí, pastor, muchísimas gracias Et remercie pour tous ceux qui sont là. Que Dieu te bénisse. por Dès que tu regalarme finis, je reviens prier. ese espacio. Muchísimas gracias, pastor. La verdad, fue algo que mucha gente no esperaba. Como siempre estaba acostumbrado a ver el pastor, tuvo que ingresar como cuando llega el Señor en tu vida. Amén. Bendiciones. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad, hemos aprendido una palabra espectacular. Yo creo que
Muchos de nosotros que siempre pensamos que tenemos la vida comprada y que ya no necesitamos de nadie, eso no es verdad, y que siempre estaremos con preocupaciones, con problemas, y la única persona que nos va a dar la satisfacción y la paz que necesitamos es el Señor. Bendiciones a todos ustedes, bendiciones a todos los bolivianos, a todo el mundo entero. El Señor es perfecto, el Señor tiene la última palabra y el día de mañana va a ser más bonito que hoy. Gracias, querido pastor Redimerson. Hoy hemos disfrutado una linda palabra espectacular con todos los invitados. Muy agradecido. Bien, les dejo con el pastor para que pueda traducir también en inglés a toda la gente que tenemos al lado de Estados Unidos y en otra parte del mundo. Pastor. Thank you very much, my dear brother. It's a great moment. It's a great privilege. I want to thank everyone for connecting yourself. Thank you for this teaching tonight. We are still up to encourage our dear parents the way they got to teach their children. It's the lesson we started last Tuesday and we was ending the part 3. I just want to appreciate all of you who have been connecting, and I pray that the Almighty God will protect and guide all of you. It's a great privilege, it's a great honor to always listen to God, to always listen to His word, and try to be an example. We have read some couple of Bible passages, and how it is helping us. It's helping us that we are an example to our children. And a lot of family today, they are not playing together. That's why we are seeing that. When we look at it, the world today, a lot of families are into divorce because lack of understanding, lack of working together, and two can work with the agree. The book of Hosea 3:3 says, two can work with the agree, and we need to agree in everything. I say, please, let me just tell you, if there's anybody in your life that can share the word of God with you, if the person is just a distractor, just take it. If you are conversing with someone, 2, 3, 4, 5, 7 minutes, 10 minutes, 1 hour on phone, and the person, whenever you bring out the word of God, and the person is like, oh no, I don't have time, I can make it. Please try to separate yourself from that person because the person is not really the person for you. It's something important. So I just want to thank God for everything, and even for the song that is singing in the book of Matthew 11, verse 28, the Bible says, whatever thing we have as maybe, or the load, and everything that we have as maybe our problems, you just come into the feet of God, and He's gonna be the one to help you. And I was just saying as we was praying, using the opportunity to thank God for the life of my father in the Lord, Pastor E.E. Adeboye, we turned 79 here today. It's a great job, it's a great moment, it's a great privilege. I just pray the grace to put His life to fall upon my life and open your life that you're listening to us. And I want to appreciate all of you that today, as God is making one of His servants celebrating, that celebration will never cease in your life. As we have all of us seen the month of March, that's how all of us we will march forward to our victory. And I pray that Almighty God will bless you wherever you are. God bless you. See you on Sunday. No, Friday before. We have an all-night on Friday. And I want you to invite as many as you can. God bless you. We thank our dear brother Rob, who was here with us tonight to interpret in Spanish. We appreciate it. Little by little, we're going to speak Spanish. Thank you for Simone, who pray for us in the beginning of message. I want to appreciate Simone. God bless you. God bless you and God bless you no more. Thank you to everyone for connecting, even for those who will be connecting later. I pray that for my Father, I want to thank you for tonight. Thank you for your blessing. Thank you for your celebration. Thank you for the word. Thank you for what you will do. And thank you for what you have done. In any way we have wronged you, during Papa, our messages or during, oh God, those who have been connecting, we pray that you have mercy upon their life. Thank you because you are true. Blessed be your name. In Jesus' mighty name. I want to thank God for Rob. I want to thank God for David. I want to thank God for the life of my dear brother Marcos. I want to thank God for Sika, so we connect. Thank you for Mamani, Jose Luis Mamani, we were connected. Thank you for all of you who will be connected later. I bless God for your life, and I thank God for you. God bless you. Bye-bye. Love you all. You're welcome.